Se nos pide encontrar el volumen del sólido obtenido girando la región delimitada por las curvas dadas sobre el eje especificado. Tenemos y es igual a 0, y es igual a coseno 8x, x es igual a pi dividido por 16, y x es igual a 0, girado alrededor de y equivale a 5 negativos. Por lo tanto, ya he grafiado el región delimitada a la derecha, con rotación alrededor de y es igual a 5 negativos, lo que significa que tenemos rotación sobre esta línea horizontal. Si rotamos esta región acerca de y es igual a 5 negativos, obtenemos el sólido que se muestra a continuación. Determinaremos el volumen del sólido utilizando el método de Arandela, con rotación alrededor del eje X o un eje horizontal, mientras que el volumen es igual a pi veces la integral de a b del cuadrado de gran R menos el cuadrado de poco r, diferencial X. Para ayudarnos a configurar esto, vamos a esbozar un rectángulo que representaría 1 arandela del volumen. Debido a que estamos usando el método de Arandela, el rectángulo es perpendicular al eje de rotación. Entonces, vamos a usar este rectángulo aquí, donde notar como el grosor es delta X, por lo que integramos con respecto a X. Big R es el radio exterior, que debería ser esta longitud aquí. Poco r es el radio interno, deberíamos ser esta longitud aquí. Observe que la pequeña r no cambia. Poco r es siempre 5, la distancia desde el eje X a Y equivale a 5 negativos. Y grande R está controlado por Y equivale a coseno 8x, pero grande R no es solo coseno 8x, es coseno 8x más 5. Y también notar los límites de la integración. Será de 0 a pi dividido por 16. Entonces, comencemos a configurar esto. Tenemos el volumen es igual a pi veces la integral de 0 a pi dividido por 16. Y luego tenemos el cuadrado de gran R, que es el cuadrado de coseno 8x más 5. Y entonces tenemos menos el cuadrado de la pequeña r, que nos da el cuadrado de 5. Y ahora vamos a empezar a simplificar la función integrand. El cuadrado de coseno 8x más 5 es coseno cuadrado 8x más 10 coseno 8x más 25. Y luego tenemos menos 25. Por lo tanto, simplificando, tenemos el volumen es igual a pi veces la integral de 0 a pi dividido por 16 de coseno cuadrado 8x. Más 10 coseno 8x. Continuemos en la siguiente diapositiva. El siguiente paso es realizar una sustitución del coseno cuadrado 8x. Mediante el uso de la fórmula de reducción de potencia, coseno cuadrado x es igual a 1 2 veces la cantidad 1 más coseno 2x, lo que significa coseno cuadrado 8x es igual a 1 2 veces el cantidad 1 más coseno 16x. Para el siguiente paso, vamos a distribuir el 1 2 y escribir esto como tres integrales separadas. Tenemos pi veces la integral de 0 a pi dividido por 16 de 1 2 de x. Y luego, además de la integral de 0 a pi dividido por 16 de 1 2 coseno 16x. Cosine 16x. Y luego más la integral de 0 a pi dividido por 16 de 10 coseno 8x. Observe cómo necesitamos realizar una sustitución para la segunda y tercera integrales. Para la segunda integral tenemos u es igual a 16x. Y por lo tanto, diferencial u es igual a 16 de x. Dividiendo ambos lados por 16. Tenemos 1 16 u es igual a dx. Y para la tercera integral tenemos u es igual a 8x, y por lo tanto, diferencial u es igual a 8 de x. Dividiendo ambos lados por 8, tenemos 1 8 a es igual a dx. Ahora vamos a encontrar los antiderivados. El antiderivado de 1 2 con respecto a x es 1 2x. Y luego tenemos más 1 2 veces la integral de coseno 16x, que es realmente el integral de 1 16 coseno u. Que nos da 1 16 seno u, o 1 16 seno 16x. Ahora tenemos más 10 veces el integral de coseno 8x, que es realmente el integral de 1 8 coseno u, que nos da 1 8 seno 8x.
Sigamos adelante y simplificemos. Tenemos 1 2x más 1 32 sin 16x. Más 5 4 seno 8x. Sine 8x. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar pi veces la diferencia de gran F de pi dividido por 16. Y gran F de 0. Te dejaré seguir adelante y comprobar esto. Llega a aproximadamente 4.2354. Que nos da la volumen del sólido, si la región de contorno gira alrededor de y equivale a 5 negativos. Espero que haya encontrado esto útil.